Bien, amados hermanos, feliz día del Señor. En exposiciones recientes anteriores, reflexionando sobre el libro de Eclesiastés, hemos hecho mención a que el factor tiempo está presente en todas sus páginas y nos hace pensar sobre la transitoriedad que afecta la vida de todos nosotros, la vida de todo ser humano, y la necesidad de tener presente la trascendencia que daría sentido a la vida de cada quien. Igualmente hemos revisado cómo el escritor Salomón, hijo de David, rey de Jerusalén, menciona que esa búsqueda del sentido, del placer, del sentido de la felicidad, del sentido de la vida, en términos de un debate interior que experimenta. Y hoy vamos a despedirnos del libro por un tiempo, revisando su final. Las últimas líneas del escrito de Salomón se refieren a el todo del hombre. El debate que ha tenido el predicador frente a la asamblea le va a llevar a una conclusión final. Hoy la revisaremos. Y para ello debo de mencionar que en la fe judaica al hombre no se le concibe desvinculado de Dios. Una precisión antropológica para el pueblo hebreo es de que cuando se habla del hombre, inmediatamente hay que relacionarlo con su creador, con Dios. Teniendo esto presente, quiero decirles que el título de nuestro sermón hoy es por demás pretencioso, y yo sé que es anticultura. El título es El todo del hombre. Es un absoluto. Es una afirmación que no deja espacios ni juegos para hacer malabarismos intelectuales. Salomón va a concluir afirmando en qué consiste la clave del sentido de la vida del hombre, el todo del hombre. Y hoy en día, teniendo nosotros un ambiente tan relativista, un piso líquido de incertidumbre, tal título no puede gustar. La idea central que quiero dejar con ustedes a través de la exposición de este sermón es la siguiente. El todo del hombre se centra en su correcta relación con el único Dios verdadero, a quien el hombre debe reverenciar y obedecer. Reverenciar y obedecer. Esa es la idea central del texto, del pasaje que hoy nos ocupa. Voy a leerlo para ustedes en Reina Valera 2015, Eclesiastés capítulo 12, versículos del 9 al 14. Dice así la palabra. Y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo. También sopesó, investigó y compuso muchos proverbios. El predicador procuró hallar palabras agradables y escribir correctamente palabras de verdad. Las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son las palabras que forman parte de una colección y que son expuestas por un pastor. Además de esto, hijo mío, queda advertido. El hacer muchos libros es algo sin fin, y el mucho estudio fatiga el cuerpo. La conclusión de todo el discurso oído es esta: teme a Dios y guarda sus mandamientos,
pues esto es el todo del hombre, porque Dios traerá a juicio toda acción junto con lo escondido, sea bueno o sea malo. Hasta ahí la palabra. Evidentemente, el comienzo de esta lectura muestra cierto tono autobiográfico de parte de Salomón. Es una nota narrativa y él se descuelga en su relato pasando a una tercera persona. Habla en tercera persona del singular. Pero este es un estilo, hermanos, muy oriental y hay que verlo de esa manera. Es el mismo hombre de Dios que ha dicho: yo fui, yo sentí, yo tuve, yo hice, yo supe. Ahora, en un momento, casi al final, pasa a hablar de él en tercera persona. Y dice: y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo. También sopesó, investigó y compuso muchos proverbios. El predicador procuró hallar palabras agradables y escribir correctamente palabras de verdad. Él está hablando de él mismo. Aquí no tenemos que buscar un epilogista extraño. Y sí, ¿por qué no? Esta es una nota editorial del Espíritu Santo de Dios. Aquí se identifica el predicador diciendo que él avanzó en su sabiduría, no se quedó estancado. Y que a medida que avanzaba en conocimiento, en sabiduría, también abundó en compartirla. Enseñó más y más al pueblo al cual se debía. Y nos agrega que sopesó e investigó muchos proverbios. Aquí hay toda una tarea de discernimiento y de investigación. Salomón afirma que él ha investigado la sabiduría de las culturas que le rodeaban, pero que las ha sopesado. Muchos de estos proverbios, refranes o textos escritos, él los puso en balanza, ejerció discernimiento sobre ellos y para este discernimiento contaba con la sabiduría que Dios le había dado desde su juventud. Aparte de esto, también se nos dice que él compuso muchos proverbios. En el relato de Primera de Reyes, capítulo 4, versículos 32 y 34, nos dice el cronista de Israel lo siguiente sobre Salomón. Y compuso 3000 proverbios, y sus cantares fueron 1005. Y para oír la sabiduría de Salomón venían de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra, a donde había llegado la fama de su sabiduría. Era un hombre que había escudriñado, revisado, investigado, sopesado todo. Y había también compuesto, con la sabiduría que Dios le había dado, muchos proverbios. Por esto, todos los biblistas, sin excepción, nos afirman que históricamente el libro de Proverbios antecede al de Eclesiastés. Cuando ya el anciano Salomón escribe Eclesiastés, ya ha escrito sus proverbios. Y afirma luego él mismo, acerca de él, que procuró hallar palabras agradables y escribir correctamente palabras de verdad. Hermanos, atención con esto. Palabras agradables no son palabras adulantes, no son palabras ambiguas, complacientes, equidistantes. No. Está hablando de palabras refinadas en su estilo. Me llama la atención cómo Eusebio Hieronymus, tomando el hebreo antiguo, lo pasa al latín con la erudición que le caracterizó y lo llama verba utilia. Es decir, para escribir correctamente y con una dicción refinada, un dominio de la lengua. Esto es lo que
hizo Salomón. Palabras agradables por lo bien utilizadas, que pudieran garantizar la comunicación. Palabras idóneas que no alteraran la verdad. Justamente dice, hallar palabras agradables y escribir correctamente palabras de verdad. No adulterar el mensaje de Dios. Había que darlo en fidelidad lingüística. Esto es una cuestión de estilo, sí, pero es una cuestión que muchas veces puede influir en la nobleza, la fidelidad del fondo de la palabra que se transmite y se sirve. Luego, también el predicador, antes de despedirse y de llegar a su cierre, su broche de oro, se refiere ahora a las palabras de los sabios, ya no las suyas. Dice, las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son las palabras que forman parte de una colección y que son expuestas por un pastor. Está hablando de ya las palabras de los rabinos, las palabras de los sacerdotes, los hijos de Leví, las palabras de los escribas y los copistas, que mantenían la fidelidad del texto, de la ley y de la historia que ya se estaban redactando. Y dice que las palabras de estos maestros del pueblo de Israel, de estos sabios, dice, son como aguijones, sí, como espuelas, como agujas. Miren, agujas, espuelas o aguijones duelen. Pero es que la docencia, la enseñanza de impartir la palabra de Dios dada sin alteración va a estimular en quien la oiga cambio de conducta, modificación de esquemas mentales, modificación de su pensar, de su sentir y de su actuar. Y aprender duele. Así que el predicador aquí compara las palabras de los que enseñan al pueblo de Israel, de los que enseñan a la iglesia hoy en día, con aguijones, no con complacencias, con aguijones, pero aguijones que estimulen a la acción, que estimulen a la superación, a la revisión. Palabras como aguijones. Y luego lo compara con clavos hincados. Y cuando uno revisa aquí las versiones más antiguas y aún en el original hebreo, se está refiriendo a clavos en la pared, donde puede alguien guindar sus provisiones con seguridad de que no caigan. Clavos que garanticen que se puede colgar algo para el bienestar y que no se vaya a estropear por caída. Clavos bien hincados. Aquí está hablando de certezas en la docencia. Una calidad de permanencia que permita confiar en ella, en que dure, en que perdure, en que se mantenga. Estas son las palabras de los sabios, como clavos hincados, donde se puede confiar y depositar una carga. Finalmente aquí quiero aclarar un detalle a manera de introducción, y es que la versión que escogí adrede hace una traducción errada, porque dice que forman parte de una colección y que son expuestas por un pastor. Esto se presta a interpretaciones y aplicaciones no correctas. La palabra ahí en hebreo, en lugar de expuestas, es natan, que quiere decir dadas, entregadas. No se está refiriendo a exposición, a homilética, retórica, a palabra, a recurso en el discurso, no. Se está refiriendo a que las palabras de los sabios
que han recibido porque han sido dadas por un pastor. Y es precioso cómo el Espíritu Santo guardó tanto en el hebreo de aquellos manuscritos antiguos, muchos de ellos encontrados en el desierto cerca del Mar Muerto. Lo guardó en el griego de la Septuaginta, la Biblia de los 70. La palabra pastor está con mayúsculas. No es de un pastor de una iglesia, una congregación o de una sinagoga o de un pequeño grupo judaico que se congrega en algún lugar o en una cueva, no. Está hablando pastor con mayúsculas. Y es que para el pueblo hebreo sí entendía. Y nosotros tenemos que rescatarlo porque está en la Tanaj, abunda en las profecías, en los libros de los profetas. Aquello de yo mismo, dice Yahvé, dice el dueño de Israel, el creador de Israel, yo mismo pastorearé mi pueblo. Cuando hay reclamo hacia los pastores que mal oficio hacen, Yahvé se reserva, el Señor de Israel se reserva el derecho de pastorear con mayúsculas su pueblo. Este pastor con mayúsculas, que me gusta, lo respetan Reina Valera 60 y algunas versiones más modernas también, ponen pastor con mayúsculas. Tiene su proyección mesiánica y el Señor Jesús la toma. Es el Señor Jesús quien dice, ¿recuerdan? Yo soy el buen pastor, pero va con mayúsculas también. El buen pastor su vida dará por sus ovejas. Es una imagen mesiánica que ya estaba en el antiguo pacto, en donde Yahvé pastoreaba a su pueblo a través de sus siervos. Y si sus siervos fallaban, Yahvé pastorearía directamente a su pueblo, con mayúsculas, como está en los originales manuscritos. Miren, Pedro apóstol escribe en su primera carta, y leo para ustedes, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto, escribe Pedro, al pastor y obispo de vuestras almas. He ahí la imagen del pastor, del obispo supremo, que es Dios, el Dios de Israel, sí, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Así que aquí es palabras que forman parte de toda una colección, no son tomadas con pinzas, pero que son dadas, entregadas por Dios mismo. Es la palabra de Dios entregada, dada, para ser servida completa en toda una colección a fin de pastorear a su pueblo. Está reclamando Salomón la inspiración divina de sus palabras. Palabras dadas por el pastor, con mayúsculas. Agrega una nota que pareciera marginal. Además de esto, dice, hijo mío, una expresión muy de Salomón en su ancianidad, queda advertido. Reina Valera 60 dice queda amonestado, pero amonestado en nuestro tiempo significa más como regañado, como llamado al orden. Es más advertido, queda advertido de lo siguiente. El hacer muchos libros es algo sin fin y el mucho estudio fatiga el cuerpo. Hermanos, esto no es un llamado a la ignorancia, a la no investigación, a la no lectura, al no a otros libros, no, es el reconocimiento a que hay palabra segunda. Ha justo comentado Salomón y ha dicho que él ha investigado, que él ha sopesado proverbios, conocimiento, expresiones, culturas, pero los ha puesto en balanza, los ha sopesado, los ha investigado. Aquí, por lo tanto, la atención que has advertido, hijo mío, es que no te distraigas con la mucha palabrería. Tienes que saber de entrada qué libro buscar, qué texto no. Hay demasiada
distracción, que a veces no son más que variaciones de temas antiguos, etiquetas nuevas de breviajes viejos. Casi provoca a veces decir nada nuevo bajo el sol, expresión muy del predicador. Bla, 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 maquillajes, adaptaciones, algo sin fin que lo que trae finalmente es confusión, cansancio, nada de avance, golpes al aire, como viene se va, no hay poder de Dios en esas palabras, son palabras segundas. El apóstol Pablo se lo escribe al joven Timoteo, un joven griego, y le dice: Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado. Evita las pláticas profanas acerca de cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual algunos profesaron y se desviaron de la fe. Que la gracia sea contigo. Amén. Guarda lo que se te ha encomendado, la sana doctrina, guárdala, consérvala, hazla tuya, presérvala. Y cuídate de perder el tiempo en pláticas profanas, en cosas vanas, en los argumentos de la falsamente llamada ciencia. No va en contra de la ciencia, va en contra de la pseudociencia, de la falsamente llamada ciencia, no en contra del conocimiento. Así pues llegamos a lo que es el final del sermón y el centro del sermón. Llegamos al momento en el cual Salomón escribe, ya con lo último que le quedaba en el tintero, la conclusión de todo el discurso oído es esta: teme a Dios y guarda sus mandamientos, pues esto es el todo del hombre, porque Dios traerá a juicio toda acción, junto con lo escondido, sea bueno o sea malo. Este es el final. Esto es lo último que Salomón escribió. Dice la conclusión, el resumen. Hermanos, el predicador, el que convocó la asamblea, el que dio el discurso, no se quedó perdido en su laberinto. Estoy parafraseando a García Márquez. No se quedó perdido en su laberinto. No se quedó en ese debate íntimo que no lograba precisar dónde estará la luz para la salida. Muy real, muy humano, pero ahora muy guiado también, tanto en el debate, en las reflexiones, como en la conclusión por el Espíritu Santo de Dios, muestra que sí hay una solución, hay una respuesta final, hay un absoluto. Atención, porque a todo este debate y a toda esta investigación que sacuden normalmente la vida de hombres y mujeres, que buscan la felicidad, que buscan el sentido de su existencia, con natural lógica quieren darle sentido a los momentos placenteros, necesitan trascendencia. A esta reflexión, Salomón dice, la clave es la siguiente. Présteme atención, pide Salomón a la asamblea. El final, la conclusión de todo el discurso oído es este. Pero miren bien, hay que oír todo el discurso. Oír todo el discurso. Hoy en día, quien quiera ser oído, escuchado en YouTube, cuidado, porque si pasa de los 10 minutos, le abandonan. Queremos cápsulas, queremos micros. Ojalá fuéramos coleccionistas de perlas, pero es que coleccionamos basura. Y lo que está exigiendo Salomón es la conclusión de todo lo que he escrito, de todo el discurso, de toda la palabra de Dios. Pablo habla de todo el consejo de Dios, de todo, la conclusión de todo. No transformemos la teología en una versicología.
Yo tengo un versículo, tú tienes otro. No. Es el todo de la palabra revelada, que va de luz a más luz. Es la conclusión de todo el discurso. Ahora, prestar atención porque lo va a decir en 2 líneas. Y dice, escribe, alerta a la audiencia. Este es el final, esta es la conclusión y esta es la respuesta. Un discurso que ha de haber sido oído en su totalidad, ha de haber sido entendido inteligentemente, atentamente, integralmente, sin cambiarlo. Una vez que has oído todo, que has leído todo, desde el conocimiento, aquí viene la clave, aquí viene la llave. La da en 2 direcciones, estrechamente vinculadas. La primera, teme a Dios. Hermanos, teme no es miedo, no es fobia. Teme es reverencia, respeto, reconocimiento. El llamado que existe en el temor a Dios no es el miedo a Dios, es el tener en cuenta a Dios en nuestra noticia, es el reconocerle como Dios, como Creador, soberano y Señor, reconocerle como tal, en reverencia. Recuerdo cuando el apóstol Pablo advierte en la carta a los romanos, pensando sabios, no le reconocieron como Dios, no le dieron gracias, adoraron a las criaturas y no al Creador, y terminaron siendo necios, y su necio corazón quedó en la oscuridad, y por eso Dios les abandonó. Así que el llamado de Salomón acá es la clave del hombre, el punto 1 del hombre, es justo lo que el hombre del siglo XXI está rechazando y echando fuera al basurero, a la cuneta. El primer punto es, no lo excluyas de tu vida. Basta de esa soberbia fatua, el humanismo craso y duro que se predica hoy desde todos los púlpitos seculares. No es miedo, no es fobia, es reconocimiento, es respeto, es reverencia a Dios. En uno de sus proverbios ya el predicador había escrito: el principio de la sabiduría es el temor del Señor. El conocimiento de lo santo es inteligencia. Y lo repito. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. El conocimiento de lo santo es inteligencia. Proverbios 9, 10. Ahora, esta es una primera parte que va referida a lo cognitivo, va referida a lo afectivo, pero también se va a traducir en hechos. La segunda parte del consejo final de la conclusión es esta: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Y guarda es un término casi militar. Guarda, haz lo tuyo, cela, protégelo, interiorízalo, vívelo, guarda sus mandamientos, los mandamientos de Dios, que no son gravosos, que no son penosos, son para nuestro propio bien, para nuestra propia realización, para que encontremos el sentido de la vida, de la felicidad, de la trascendencia. Para eso son los mandamientos de Dios. Reconocer y obedecer, guardar sus mandamientos, son principios para la vida. Recuerdo, desde mi infancia, mi madre me decía, repetía aquella frase que es tomada del Antiguo Testamento, de la Biblia: reconócelo, Víctor, en todos tus caminos, Él enderezará tus veredas. Es esto lo que tenemos que decirle a nuestros hijos, a nuestros nietos: reconocer al Señor, respetarle, reverenciarle como Señor y
traerlo a nuestras vidas, a nuestros caminos, a nuestras veredas. Y por eso, dice, se atreve a afirmar, esto es el todo del hombre, el todo del hombre. Vuelvo a repetir lo que fue la idea central al comienzo del sermón. El todo del hombre se centra en su correcta relación con el único Dios verdadero, a quien el hombre debe reverenciar y obedecer. Así que aquí el Salomón, el predicador, el que convocó la asamblea, se está despidiendo diciendo la conclusión de todo el discurso, si es que me han oído, escuchado, inteligentemente lo han meditado, la conclusión de todo este discurso es la siguiente: tú, hombre, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo, el absoluto del hombre. La palabra todo en Eclesiastés aparece más de 80 veces. Muy interesante que en medio de un debate reflexivo de un hombre sabio mencione todo tantas veces. Y al final resume y utiliza el todo para decir el todo del hombre. En el hebreo antiguo la expresión literalmente es esta: este es cada hombre. Está haciendo una definición de lo que debe ser el hombre. El hombre que reverencia a Dios y le obedece, este es hombre. Este es cada hombre. Es que no tengo la mentalidad judaica. Yo había escrito, y lo comparto con ustedes, este es el deber ser de cada hombre. Pues para esto ha nacido cada hombre. El sentido de la vida está en esto. Pero los judíos son aún más radicales, más completos. Este es cada hombre, es la traducción literal de esta frase tomada del hebreo. Aquí está el acierto, pudiéramos decir, tomando a Pablo. Aquí está el acierto. Aquí está la satisfacción de esa búsqueda que adolescentes y jóvenes y adultos ya no tan jóvenes y mayores y ancianos tenemos. Aquí está la respuesta a ese placer que queremos que trascienda, que perdure en santidad, sin iniquidad. Aquí está el ideal de la plena realización de cada hombre. No importa edad, cultura, siglo en que viva. Con este peso escribe el autor de Eclesiastés, guiado por el Espíritu Santo de Dios. Y no podemos nosotros rebajarlo. Agustín de Hipona, obispo de Hipona, escribió, siglo IV, Señor, has hecho nuestro corazón para ti y se sentirá insatisfecho mientras no descanse en ti. Repito, Señor, has hecho nuestro corazón para ti y se sentirá insatisfecho mientras no descanse en ti. Decíamos en una de las reflexiones que hemos tenido en domingos anteriores que Dios puso eternidad en el corazón del hombre. Y el hombre, mientras no logre dar con esa clave, no es cuestión de buscar una piedra filosofal, no es ir tras un vellocinio de oro o buscando la eterna juventud, la fuente de... No, hermanos, es el todo del hombre está en reconocer su relación correcta con Dios, en reverencia y en obediencia. Cuando leía esto, veo que el predicador añadió una nota final y de esta manera despide a la asamblea. Tengan en cuenta esto. Y dice, porque Dios traerá a juicio toda acción, junto con lo escondido, sea bueno o sea malo.
Aquí viene una nota escatológica por parte del predicador. Está en futuro. Dios traerá a juicio futuro. El hombre es un ser moral y es un ser responsable. Ya lo hemos tocado en exposiciones anteriores revisando Eclesiastés mismo. Pero irá a juicio justamente porque es un ser racional, moral, responsable. Irá a juicio. ¿Y qué irá a juicio? A juicio eterno, a juicio final. Aquí dice, escribe para despedida Salomón, toda acción. La acción es lo visible, hermanos, lo aparente, lo que notamos, lo que podemos evidenciar. Toda acción, y agrega, junto con lo escondido, junto con lo que no se ve, va a ser llevado a juicio todo lo evidente, la acción como lo que se guarda, que no se ve, el pensamiento y el sentimiento. Así que aquí va lo que no se ve, lo que guardo en mi cerebro, en mi corazón, y lo que se ve a través de la acción. Hay quienes viven de apariencias. Esa es la religiosidad. Aquí se lleva lo que se siente y lo que se piensa, se traduce en obras, en buenas obras, obras de santidad que dan placer a quien las ejecuta y a otros, de tal manera de que muchos alaban a nuestro Padre que está en los cielos cuando ven esas buenas obras. Cuando el apóstol Pablo terminó su discurso casi abruptamente en el Areópago ateniense, lo terminó porque la asamblea se disolvió. Y es que el apóstol Pablo se refirió al juicio final, diciendo que Dios habría de juzgar a toda la humanidad a través de un hombre del cual había dado él testimonio, evidencia al resucitarle de entre los muertos, y que el juicio vendría. Y entonces algunos elegantemente le dijeron, Pablo, otro día seguiremos oyéndote. Dice que la mayoría se burlaron de él, pero hay una pequeña frase muy feliz. Dice, sin embargo, algunos creyeron. El mensaje tiene que ser predicado completo, y así es predicado por Salomón cuando escribe Eclesiastés. Incluye el juicio, hay trascendencia, hay eternidad. El predicador no buscaba aplausos, solamente quería servir completo el mensaje de parte de Dios, manteniendo unidad temática, desde el vanidad de vanidades, todo es vanidad, hasta este es el todo del hombre. Que el Señor nos permita disfrutarlo y compartirlo. Oremos a Él.